Nos vamos a Israel cuando desgraciadamente la primera información, 6 de la mañana, un terrorista ataca un puesto de control en Tayasir, en el Valle del Jordán. 2 soldados resultaron gravemente heridos. Entiendo que en los últimos minutos se confirma justamente el fallecimiento de ambos. Hay otros heridos. El que nos puede informar de esto y de mucho más es el profesor Natalio Steiner. Querido Natalio, ¿qué nos cuentas? Buenas tardes a pesar de las noticias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están todos ustedes? Bueno, todavía tratando de informarnos y mantenernos un poco al tanto de esta situación. Uno de los soldados muertos es Ofer Young, de 39 años, de Tel Aviv, reservista. Su madre es argentina y el padre es chileno. Esto es lo que sabemos hasta el momento. Ahora, no puedo confirmarte si este soldado fallecido, junto al otro soldado fallecido, tienen que ver con el mismo caso del ataque del día de hoy que el terrorista llevó a cabo contra este puesto de control, esta torre, en la zona del Valle del Jordán. Podría tratarse de otro hecho en el marco de la larga batalla que Israel está llevando a cabo contra el terrorismo en la zona de Judea y Samaria, como ayer dijimos, como ayer veníamos hablando. Pero da toda la impresión de que se trataría de los 2 soldados gravemente heridos en el incidente de hoy y que habrían fallecido. El incidente de hoy ocurrió a las 6 de la mañana cuando un terrorista del Hamas islámico, vistiendo uniforme de Tzal, del ejército de Israel, se infiltró en un puesto de control de los tantos que hay en la zona, en donde hay una torre de control más una serie de alambradas para vigilar la zona, y valió a los 2 soldados que estaban en un principio de guardia y logró penetrar después en la torre de vigilancia y disparar contra los soldados que se encontraban en ella, hiriendo a varios soldados. Eh, Descartando, no sé todavía, la muerte de estos 2 soldados, habría 7 u 8 soldados heridos de mediana gravedad y de leve intensidad. Patrullas adicionales que se acercaron al lugar pudieron eliminar después al terrorista que intentó fugar con un destino realmente impreciso. En todo momento hubo un dron de israelí de vigilancia y de control monitoreando el desenlace de este hecho, pero no pudo disparar contra el terrorista, un poco por la oscuridad reinante todavía y otro poco porque también era muy confuso el hecho que él usara un uniforme militar y por lo tanto no se quiso cometer ningún tipo de acto erróneo de este tipo. Así que lamentablemente debemos lamentar esta tragedia que sacude hoy a Israel y la muerte de estos 2 jóvenes soldados en una lucha que va a continuar contra el terror sin ninguna duda. Y a propósito de esto, te doy un trascendido, una información que está circulando, pero todavía no está totalmente confirmada, pero no me parecería rara proviniendo del Hamas. Se está poniendo en marcha la segunda etapa de la negociación para la liberación de los cautivos. El Hamas, lo digo extraoficialmente, el Hamas pediría la liberación total y absoluta de todos los presos terroristas palestinos con condena perpetua. Estamos hablando de presos de altísima gravedad y líderes del Hamas, líderes del grupo Al-Fatah, de distintas agrupaciones. Esto para Israel, de confirmarse, es un golpe muy duro, muy fuerte, una carta muy fuerte que jugaría el Hamas y que podría realmente entorpecer una negociación o la continuación de la liberación de cautivos en una segunda etapa. Esto puede ser un golpe muy duro también para los familiares que van a ver incrementada su angustia, dado que, naturalmente, estamos hablando de una pieza muy fuerte, de algo muy, una exigencia muy, muy grave para la seguridad de Israel, más cuando países como Turquía, Argelia y otros países árabes se niegan a aceptar a los terroristas que Israel está liberando. Es decir, que estamos acá con un problema. Por un lado nos exigen la liberación de terroristas para continuar con el canje y por otro lado no hay país árabe que los quiera. Ninguno los quiere, saben, conocen su peligrosidad, saben de qué se trata y evidentemente no los quieren, generando un doble problema naturalmente para Israel.
Así que este es un tema que, bueno, lo dejamos por el momento en el congelador, No como es que decimos en la jerga. sorprenda, Natalio, ¿eh? No es que No, sorprenda. no, 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 ya acá nada te puede sorprender ya. No hay nada que pueda a uno causarle realmente sorpresa de ninguna manera. Pero evidentemente está demostrando el grado de complejidad que significa la lucha contra el terrorismo palestino. Si los liberás porque los liberás, si no los liberás porque no los liberás, si los liberás en Judea y Samaria, la posibilidad de que tienen de volver a cometer atentados terroristas. A propósito de esto, justamente en Comunidades Plus hoy a la mañana publicamos el hecho que del último canje que hubo en diciembre del año 2023, cuando se liberaron 152 terroristas en el marco del canje inicial por cautivos israelíes después del ataque del 7 del 10, hubo 33 de ellos que reincidieron en acciones terroristas. 4 fueron eliminados, o sea que la reincidencia tiene un nivel casi de un 20-25% si hacemos una cuenta matemática respecto a este tipo de cuestión. Es decir, que si Israel va a liberar o estaría liberando a cerca de 2.000 terroristas entre los que ya liberó y los que va a liberar o podría llegar a liberar en los próximos días, y si se sostiene esta pauta, digamos, o este esquema matemático, estamos hablando de cifras realmente muy considerables de gente en la calle de altísima peligrosidad y que hay que ubicarla lo antes posible. Y otra vez esto vuelve a reactualizar en Israel un tema interminable. ¿Cuándo se va a dedicar la Knesset a promulgar una pena de muerte, una ley de pena de muerte para los terroristas que cometan justamente este tipo de acciones que no tienen ningún tipo de retorno, ningún tipo de solución? Está estancada y no se debate un tema que es una necesidad imperiosa y que la sociedad lo está pidiendo a gritos. Lo está pidiendo a gritos. Sabemos que hay pena de muerte en Israel, aplicable en ciertos casos, como el caso de Eichmann, el único hasta ahora, y otros casos, como casos posibles de espías en tiempos de guerra, como hablamos la semana pasada, pero podría sumarse también el tema de la pena de muerte a terroristas, pero está empantanado, está empantanado. Bien, Miguel, pasando al tema que habíamos prometido ayer, si tenemos tiempo, Sí, contamos con un claro. poquito de tiempo. Sí, sí, por favor. Bueno, todos sabemos a esta altura que ya desde hace una semana, semana y media, un poquito más, Donald Trump lanzó una bola, lanzó a rodar una carta sumamente importante. Habló del desalojo parcial o total de la Franja de Gaza por parte de los palestinos, su reinstalación en Jordania y en Egipto o en Indonesia. Primero habló de Indonesia y después habló con más firmeza de Jordania y Egipto como parte de la solución al problema y, digamos, manifestó en forma contundente que Estados Unidos no puede aceptar que en la Franja de Gaza conviva o exista un grupo que quiera atacar al Estado de Israel y por lo tanto entiende en ese sentido que los palestinos, o todos los palestinos, o parte de los palestinos, mujeres, niños, enfermos, deben migrar voluntariamente, no por la fuerza, a otros países que deberían aceptarlos por las relaciones que tienen entre Estados Unidos y esos países. Naturalmente, esta noticia impactó muy fuerte en distintos ámbitos. En Israel, en donde ciertos sectores progresistas siempre se manifestaron en contra de esto que muchos llaman transferencia o migración forzada. Partidario de esta idea era Ben-Gvir, y es Ben-Gvir. En su momento fue Rabino Kahane, también partidario de la idea de la expulsión masiva de aquellos que cometen acciones terroristas en Gaza y en Judea y Samaria contra Israel, pero siempre fue una medida muy rechazada por la mayor parte de la sociedad israelí. Hoy en día las cosas parecen haber cambiado. Hay un silencio muy grande en casi todos los sectores, casi un silencio convalidante de esta iniciativa que parece alocada de Trump, pero que tiene una visión bastante más amplia de la situación. No se trata de la expulsión para la no creación de un Estado palestino, se trata de sacar a los palestinos de la Franja de Gaza por 10, 15 años para proceder a reconstruirla en su totalidad. Es el tiempo que Trump piensa que va a llevar la reconstrucción total de la Franja de Gaza, transformándola en una zona moderna. No queda aún claro en la iniciativa de él
quién va a gobernar Gaza, cómo se va a gobernar Gaza, qué rol va a tener la Autoridad Nacional Palestina, pero también tiene un razonamiento atrevido y adecuado. Nadie va a invertir $1 en la Franja de Gaza, hablando de factores extranjeros, si realmente el Hamas queda en control de la misma o tiene alguna dosis de poder, aunque sea político y militar. Y por lo tanto aquí hay una coincidencia con Israel respecto de que el Hamas no puede perdurar en el control de la Franja de Gaza, sea derrotado o no militarmente. En esto también coincide en Egipto, coincide en Emiratos Árabes Unidos y coincide Arabia Saudita, aunque no lo manifiestan en forma abierta. Ahora, volviendo al tema puntual de Gaza y de la probable o del plan de evacuación, no importa ahora cómo lo llamemos, Egipto y Jordania lo rechazaron en forma terminante. Pero analicemos un poco la situación de estos dos países. Egipto lo rechaza porque considera que los gazatíes están fuertemente influenciados por el pensamiento de la hermandad musulmana. La hermandad musulmana es un enemigo del régimen egipcio, de hecho nació en Egipto en 1928 y es la base ideológica del Hamas islámico. Por lo tanto, el presidente al-Sisi no quiere problemas en su país y por eso lo rechaza. Pero por otro lado, las dificultades de rechazarlo están a la vista. Trump ha dicho claramente que Egipto es uno de los países, junto a Israel, que más se beneficia con la ayuda económica y militar. Y reducirle a Egipto en este momento la ayuda económica puede poner al país africano en una situación sumamente delicada. De hecho, si bien el presidente al-Sisi ha dicho que se niega a este plan de Trump, está confirmado que la semana que viene el presidente de Egipto viaja a Estados Unidos. Y obviamente no es un viaje de placer, sino que esto es un viaje casi diría de imposición, en el sentido que Trump lo mandó llamar para discutir con seriedad el establecimiento de palestinos en Egipto. Con Jordania la situación es un tanto más delicada, porque Jordania hay un gobierno beduino, pero el 65% de la población jordana es palestina. Y por lo tanto la inyección de más palestinos a Jordania podría afectar la estabilidad del gobierno jordano. Recordemos septiembre de 1970, 71, se me escapa en este momento exactamente la fecha, septiembre negro, cuando ante un intento de golpe de Estado de Yasser Arafat y los suyos, el ejército jordano aniquiló a 10.000 palestinos y el resto tuvieron que irse de Jordania, una parte de ellos, rumbo a el Líbano. Ahora, es interesante el planteo de Trump porque también reconoce la responsabilidad de Egipto y Jordania en la creación del problema en Gaza. Es decir, el concepto de refugiado en todo el mundo se termina cuando la persona que es refugiada de guerra fallece. Y por lo tanto acá estamos hablando de refugiados palestinos, pero en verdad no son refugiados, son la segunda o tercera generación de aquellos que por la guerra del 48 tuvieron que irse del país, tuvieron que irse de Israel porque los palestinos y los árabes fueron derrotados. Lo que sucede es que el terrorismo palestino transformó la Franja de Gaza no solo en un mini estado terrorista, ya en el año 1956, con apoyo egipcio, en 1967 también, y luego en el 2007, más recientemente, y evidentemente utiliza a Gaza como trampolín para los ataques a Israel. De hecho, en las proclamas del Hamas que escuchamos, siempre dicen de Gaza hasta de Gaza hasta Yafo y Tel Aviv. Es decir, claramente el objetivo es perpetuar la presencia palestina en la Franja de Gaza, no porque sea importante como parte de un Estado palestino, sino como trampolín de ataque contra el Estado de Israel. Y esto es algo que ningún israelí va a admitir y va a tolerar, y de hecho en este sentido llama muchísimo, pero muchísimo la atención que inclusive líderes del partido como democráticos, que son el ala sionista más de izquierda en Israel, lo que en la Argentina sería Meretz, o en otros lugares también sería Meretz, no han manifestado oposición hasta ahora a este proyecto que Trump trae, y cuando Trump lo trae es porque tiene algo ya dibujado, algo armado, algo concreto para poder formalizar. Y esto también nos trae a colación el hecho que en el año 48, cuando nace el Estado de Israel,
no nace solamente el problema de los refugiados palestinos, nace el problema de los refugiados judíos. Miles, casi 850.000 judíos de países árabes, como por ejemplo Irak, Argelia, Túnez, Sudán, Libia, Egipto, tuvieron que emigrar de esos países árabes como reacción al nacimiento del Estado judío, y gran parte de ellos se fueron a Israel y otros a Estados Unidos, Francia y a otros países, pero hoy ya no reclaman su condición de refugiados porque consideran que ya no lo son. Israel, de hecho, los aceptó naturalmente como ciudadanos del Estado de Israel, y los que viven en Estados Unidos o los que viven sus descendientes de Francia, en Inglaterra, donde estén, no reclaman su derecho como refugiados. Sí hay reclamos económicos por una cuestión de pertenencia de los bienes de sus antepasados, tal como reclaman los nietos de aquellos que sobrevivieron a la Shoah. Es decir, sus abuelos murieron en la Shoah y los nietos, por un tema familiar, pueden reclamar al gobierno de Polonia la posesión de los bienes por herencia. Pero eso ya es otra cuestión completamente diferente. Lo que Trump trae acá es dar el plato de vuelta en forma completa y contundente y tratar de arrojar la pelota al campo árabe-palestino para encontrar una solución, aunque sea parcial, en los próximos tiempos al problema palestino. Lo que parecía un tema de fantasía, lo que parecía un tema de las locuras de Trump, entre comillas, está tomando forma, Miguel. Lo que está claro, Natalio, es que Donald Trump no viene a mantener el status quo en ningún aspecto y tampoco en el Medio Oriente, y se ven estos pasos que has planteado, reuniones muy concretas, hoy, entre otras, con el primer ministro Netanyahu, donde seguramente todos estos y otros temas van a estar presentes. Natalio, como siempre, el agradecimiento, temas no faltan y, claro, para estar atentos y ver cómo se van de alguna manera desenvolviendo cada uno de ellos. Por el momento, línea abierta por cualquier novedad y el agradecimiento de siempre. Gracias, Miguel, que escuchamos realmente buenas noticias. El profesor Natalio Steiner, desde Israel, con el atentado terrorista, desgraciadamente, de este día, que le ha costado la vida a 2 soldados israelíes, y también, bueno, la visión de Donald Trump sobre una manera posible de resolver lo que acontece en la Franja de Gaza.